Hola, soy Vero Ramos del equipo de enseñanza de Sal y Luz y es un gusto poder compartir contigo este nuevo video de la lección número 6 que se llama ¿Qué es el arrepentimiento? Acerca tu Biblia, tu libreta, tu pluma, deja tus comentarios en la parte de abajo del video y dale like, no se te olvide. Así que, pues sin más por el momento, comenzamos. En 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 nos dice Pablo que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Al estudiar este tema debemos recordar que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como lo es la fe en un verdadero cristiano. El arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan. En Mateo capítulo 3 versículo 2 lo vemos. El primer mensaje en el ministerio del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4 versículo 17 nos lo dice. Y el primer mensaje en el ministerio del Espíritu Santo por medio de Pedro en Hechos capítulo 2 versículo 38. También ocupó el primer lugar prominente a las enseñanzas de los apóstoles. Esto debe de ser una enseñanza continua en cada cristiano. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice Hechos 17:30. Así que permíteme explicarte lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y la justicia y un cambio de corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento. Así que, punto número 1, hay convicción. Una convicción genuina es el primer paso al arrepentimiento. Al escuchar el mensaje de Dios para nosotros, la convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros. Esto fue lo que le sucedió a una gran multitud en el día de Pentecostés. A través de Hechos capítulo 2 lo vemos y también en el carcelero en Filipos en Hechos capítulo 16. La conciencia, el Espíritu Santo y la palabra de Dios traen convicción al corazón humano. Número 2, hay tristeza según Dios. Aquí debemos señalar que no toda la tristeza es tristeza que es según Dios, como nos dice Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 7 versículo 10. Muchas veces los que son culpables de algún crimen lloran y se lamentan como si se les partiera el corazón, pero es solo porque sufren los resultados de su comportamiento, no porque realmente estén arrepentidos de su pecado. Judas Iscariote estaba tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió de su pecado. Es más, ni siquiera volvió con Cristo para pedir perdón. Pablo nos habla de la tristeza que es según Dios y de la tristeza del mundo. La primera produce salvación, mientras que la segunda produce muerte. Ningún hombre jamás se ha arrepentido genuinamente de cualquier pecado sin sentir una profunda tristeza. La persona que se arrepiente verdaderamente siente esta tristeza por haber pecado contra Dios y no porque fue descubierto su pecado. El punto número 3, hay confesión. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una sensación de vergüenza y humillación acompaña el verdadero arrepentimiento por el pecado. Pero eso no impide que el pecador confiese sus pecados. Más bien, el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados para librarse de ellos. Los que se arrepienten de corazón obedecen este mandamiento. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice Santiago, capítulo 5, versículo 16. Por lo general, cuando menos deseo sienta la persona de confesar sus pecados, tanto menos arrepentido está su corazón. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Punto número 4. Se deja el pecado. Balaam, Saúl y otros confesaron sus pecados.
pero siguieron en los mismos, tal y como si nunca los hubieran confesado. David, el hijo pródigo, y otros también hicieron la misma confesión, pero ellos dejaron sus pecados y se volvieron al camino de la justicia. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, sino que también los dejan. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículo 2 nos lo dice Pablo. Punto número 5. Hay restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? No. La restitución acompaña el verdadero arrepentimiento. La restitución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Zaqueo tuvo una actitud correcta cuando dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En Lucas capítulo 19, versículo 8. Esta actitud de Zaqueo hizo que Cristo dijera: hoy ha venido la salvación a esta casa. Punto número 6. Hay un cambio de corazón. Un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida, abandonar sus malos hábitos y todavía ser un pecador sin perdón. Incluso, él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho, pero la Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte. Quizá él también haga restitución de su mal y viva una vida buena, pero su propia justicia es como trapo de inmundicia para Dios, dice Isaías 64.6. Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales, ahora permíteme explicarte lo que no es un verdadero arrepentimiento. Punto número 1. No solamente es un cambio de mentalidad. Un borracho que deja su vicio porque le está afectando su salud no deja de ser un pecador. Es un pecador porque dejó su vicio por motivos personales y no porque se sintiera condenado ante Dios. Él dejará de ser solo un pecador si siente tristeza por su pecado según la voluntad de Dios y se arrepiente de corazón. Esta verdad se aplica a cualquier pecado. La pregunta más importante no es ¿has cambiado tu mentalidad?, sino ¿por qué has cambiado tu mentalidad? Punto número 2. No es solamente estar triste por los pecados que han sido cometidos. Judas y Pedro ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho, pero solo Pedro volvió al Señor para recibir perdón. La única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es la que trae el pecador arrepentido a Dios para recibir perdón, dejar sus pecados y enmendar sus malas acciones. Punto número 3. No es afiliarse a una iglesia. Ser parte de la membresía de una congregación no minimiza tu pecado. Mucha gente se acerca a la iglesia creyendo que así va a dejar de ser juzgado por la gente, y la realidad es que no. Si bien acercarte a una iglesia te ayuda porque a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo puede convencerte de que eres pecador, el ser miembro de una iglesia no sustituye el arrepentimiento. Punto número 4. No es solamente confesar el pecado. Hubo muchas personas, así como Balaam, Saúl, Judas Iscariote, que confesaron su pecado, pero no dejaron de pecar. No hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por una tristeza que es según Dios, como dijo Pablo en 2 Corintios. Y punto número 5, no es meramente reformarse. Como vimos con el borracho, un hombre puede dejar sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformado. Lo maravilloso de esto es que cuando nos damos cuenta de que estamos cometiendo pecado, tenemos la mejor ayuda, que es el Espíritu Santo, que viene a confirmar nuestra necesidad de Dios. ¿Sabes? Cuando Jesús hablaba de sus enseñanzas, muchos lo escucharon, pero muchos de ellos creyeron que no tenía necesidad para arrepentirse. Es más,
creían que estaban haciendo las cosas tan bien religiosamente que se sentían con el derecho de juzgar y de criticar a los que sí creían que estaban pecando. Pero aquellos que reconocieron su necesidad de Dios en su vida y que decidieron reconocer su pecado y permitir que el Espíritu Santo los convenciera de esa necesidad, ellos se llenaron tanto de Dios y de su palabra, que se enamoraron tanto de las cosas que Dios hacía para con ellos, que decidieron seguirle. ¿Y tú? ¿De qué tipo de personas eres? Si hoy le permites a Cristo entrar a tu vida y reconocerte pecador y con una necesidad grandísima de ser transformado, pues bienvenido, no estás solo. Y Cristo te va a enseñar una maravillosa oportunidad de ser transformado, de ser nueva criatura. Dios te bendiga.